Buenas tardes, Víctor, y muchísimas gracias por estar aquí. Rodri, ¿qué tal? Un placer, ya sabes que compartir tiempo contigo y a ver qué sale. Fíjate que ahora te haré mi primera pregunta de salida. Es una pregunta muy abierta, ¿no? A ver por dónde nos sales. Pero decirle a la gente que nos conocemos de hace muy poco, y esto lo he hablado contigo, pero no tanto, me parece que nos llevamos conociendo una vida, ¿no? Porque es de este tipo de personas que de repente, ¿no? Empiezas a hablar de temas, y dices, joder, si tengo más, a veces, ¿no? Más empatía y más cercanía, ¿no? Con Víctor que con algunas personas que llevo años, ¿no? Así que agradecerte que hayas, ¿no? Cogido un poco el guante porque es un espacio que a veces no es muy común, sé que andas un poco a tope y sobre todo agradecerte tu tiempo y seguro que salen temas hoy súper interesantes, ¿no? Estoy convencido que sí, como tú dices, hubo ese feeling de así rápido que a veces no es fácil encontrar y estuvo guay porque aparte fue en un contexto, ¿no? Pues fuera un poco distendido, en algo personal, que aparte compartimos varios días juntos y que es cuando mejor se conoce a las personas, así que qué guay y lo que te digo, con ganas de ponernos a hablar aquí de lo que venga. Muy bien. Pues gracias también por este favor, ¿no? De lanzarte un poquito al ruedo y bueno, la primera pregunta tiene que ver con algo muy abierto, ¿no? ¿Quién es Víctor? Porque va a haber gente que te conozca, gente que te escuche y te conozca, gente que no, pero ¿cómo te definirías, no? ¿Quién es Víctor? Bueno, Víctor, empezando por lo básico, un chico nacido en Barcelona y que ha vivido toda su vida también aquí en Barcelona. Me he movido mucho por suerte gracias al fútbol. Primero, nunca he vivido fuera, que es una asignatura que siempre he dicho que tengo pendiente, pero sí he viajado por muchos países. Primero, pues teniendo experiencias como jugador, que luego pasaremos a esa etapa, y luego, pues a nivel laboral, he tenido la suerte de moverme un poquito por el mundo. Y sobre todo, nada, que su vida ha ido relacionada y va relacionada con el fútbol, pese a no haber sido futbolista profesional. Y que bueno, que la vida gira en torno a lo personal y lo laboral al balón. Y que luego a nivel personal, pues una persona bastante fiel a las cosas que hace. A veces relacionamos solo la fidelidad a lo sentimental, ¿no? No solo la relación con la pareja, también con los amigos, que en eso soy evidentemente un fiel 100%, pero que también lo soy en todo lo que hago a nivel personal, laboral y en todo lo que empiezo pues intento o acabarlo o que al menos tenga continuidad o si no es porque realmente no tiene sentido y se ha intentado. Qué bueno, Víctor. Fíjate, ¿no? Poner la mente y el corazón en lo que uno hace, ¿no? Hablábamos antes en bambalinas de la importancia, ¿no? De que lo que hagamos tenga sentido. Y fíjate que de ahí viene un poco la pregunta, ¿no? Te comentaba a una pregunta muy buena que hacías, ¿no? Un poquito el origen de este espacio. Y uno de los pilares es entender qué entiende cada persona que viene sobre alto rendimiento, ¿no? Si tuviera que preguntar, Víctor, ¿qué entiendes por alto rendimiento o una vida de alto rendimiento o el concepto de alto rendimiento? ¿Qué te viene a la cabeza? Mira, si me lo preguntabas hace unos años, cuando aún no había abierto Best, que es la empresa en la que fundamos hace 7 años, Wow. me centraría solo en lo deportivo y en el fútbol, ¿no? Porque siempre como que escuchaba alto rendimiento y para mí el alto rendimiento solo era hablar de deporte, en mi caso de un deporte muy concreto que es el fútbol, pero bueno, de deporte en general. Y ahora que llevo 7 años en este proyecto en el que te juntas con gente que no tiene nada que ver con el fútbol, ¿no? Porque al final nosotros, luego hablaremos de lo que hacemos, pero tenemos relación con muchas personas de sectores que no tienen nada que ver con el deporte, te das cuenta que hay gente con exigencias muy altas, con capacidades muy altas en cosas que no tienen nada que ver con el deporte, ¿no? Que a veces cuando somos deportistas o incluso estamos dentro del fútbol nos pensamos que todo gira ¿no? alrededor de ese deporte y nos damos cuenta que no es así, ¿no? Que hay gente haciendo cosas muy interesantes, gente mega capacitada que no se fija en el deporte y que hace otras cosas muy bien. Y entonces el alto rendimiento para mí es, bueno, contextos de alta exigencia que te hace sacar tus capacidades o al menos tus esfuerzos máximos para poder solucionar o resolver o dar un añadido en cualquier tipo de sector. Y entonces ahí, pues bueno, lo que hablamos, entra la capacidad y el esfuerzo de cada uno en intentar crecer dentro de un sector, de un ámbito muy concreto. Qué bueno, Víctor, porque fíjate, creo que lo hablamos pues sí, igual te lo comenté, igual no, tuve un entrenador, ¿no? En el Racing de Santander, esto era División de Honor, y era muy interesante, ¿no? Porque en la pretemporada, las dobles sesiones, algún amigo empezó a romper parcialmente, ¿no? Eran muy exigentes, me acuerdo que ese año habíamos tenido 2 días o una semanita de parón, y me acuerdo que con esa parte más mediadora que a veces tengo, le hice una pregunta, ¿no? Y le dije, oye, si seguimos así, no llegamos a viejos. ¿Y sabes lo que me contestó Víctor, esta persona? Este entrenador me dijo, Rodri, no me pagan para que llegues a viejo, Claro, ¿no? claro, Me pagan para sacar lo mejor de ti este año, ¿no? totalmente. Entonces, fíjate con esto, ¿no? Escuchándote y sabiendo un poco tus orígenes, ¿te ha sucedido esto alguna vez?
paradoja o dicotomía con el alto rendimiento que no incluye la salud o no incluye ciertos límites? ¿Te has visto alguna vez con ese corazón, esa mente a tope, olvidándote de que todo ser humano tenemos nuestros límites? Y fíjate que es una pregunta un poco personal mía, ¿no? Porque escuchándote, ¿no? La primera referencia que hacías del deporte, yo aprendí ahí, o quería aprender lo que era el esfuerzo. Antes, por ejemplo, pues con mis tíos, que son agricultores y ganaderos, habíamos ayudado en el campo, y te puedo decir que era proporcional a los entrenamientos que luego hice de portero, ¿no? Pero digamos que la primera entorno de alto rendimiento, un poco con psicología deportiva, con nutrición y tal, fue el tema de la cantidad de Racing. Pero bien es cierto que siempre, con el tiempo, me he hecho esta pregunta. Digo, Rodri, ¿era sano esa forma de competición? Pero fíjate la paradoja. Luego me he pasado una vida buscando ese entorno, en empresa o en emprendimiento. Es como que una parte de mí sigue buscando eso que viví en el vestuario una vez. ¿No? Y te quiero trasladar esto por si te ha pasado algo parecido, ¿no? Si has redefinido, como bien dices, esa definición de alto rendimiento, hay una parte de Víctor que sigue intentando agarrarse a eso, ¿no? Que un día vivió, ¿no? Que no sé si es una jaula o qué es, o igual un potenciador, pero el otro día lo hablaba con otra conversación, ¿no? Como yo muchas veces me he pillado, Víctor, intentando exigir a mi entorno, buscar entornos parecidos a ese vestuario de fútbol que tantos buenos recuerdos tengo, ¿no? No sé si te ha pasado algo parecido, ¿no? ¿Qué Me ha opinas de esto? pasado. Yo, evidentemente, lo que te decía, ¿no? Yo tuve la suerte de poder jugar o estar en un contexto exigente, ¿no? Que fue en el español, Qué pues de bueno. los 10 hasta los 16 17 años, que para mí es una época que fue muy feliz porque, sinceramente, también creo que no éramos conscientes aún de esa edad porque no estábamos, o sea, empezábamos a estar cerca del fútbol profesional, pero aún no estabas. Y entonces creo que la disfrutábamos. Aparte, teníamos un contexto bastante sano, de buenas relaciones entre nosotros. Teníamos una generación muy buena, que aparte pues nos lo pasábamos bien dentro y fuera del campo, porque nos iba bien en lo deportivo. Entonces nunca sentí esa presión, pero sí que es verdad que luego haciéndome mayor, yo no tuve la suerte de ser profesional, pero he tenido, bueno, parte de mis mejores amigos que sí que lo han sido. Y sí que es verdad que la exigencia, ¿no? que tienes en ese momento, pues hay veces que todos la interpretamos o todos decimos, hostia, me gustaría ser futbolista profesional y es todo maravilloso. Y yo la he vivido desde fuera y hay momentos en los que, ¿no? El alto rendimiento, en el que seguramente, pues todos, si no lo hemos vivido, lo queremos vivir, pero cuando luego lo vives, te das cuenta que hay momentos de todo tipo, ¿no? Hay momentos que sí, que es la hostia estar en esa parte y vivirlo en primera persona, pero que luego tiene una exigencia muy alta, que estoy seguro que a mucha gente que vive el alto rendimiento, si en algún momento le dijeras, oye, te doy un mes libre para que salgas de alto rendimiento, lo desearía. Y un mes, un año y a veces más. Y luego Wow. yo no lo he vivido en esa parte deportiva, pero sí he vivido el alto rendimiento ahora, ¿no? Ahora la parte empresarial, ¿no? Digamos que mi límite de capacidades o de a veces decidir o entender si tenía sentido lo que estaba haciendo o lo que no, lo he vivido ahora desde un mundo empresarial que no lo viví desde una parte deportiva en su momento. O sea, he vivido el alto rendimiento ahora ya de más adulto y muchas veces me he preguntado si tiene sentido seguir a este ritmo, si no. Y entonces, bueno, pues ahí lo que te digo, el alto rendimiento lo he vivido en amigos en la parte deportiva. Yo no lo he vivido como tal, aunque me he dedicado al fútbol toda la vida, pero sí a nivel empresarial durante estos años, sobre todo estos últimos 3 4 en el que por suerte el trabajo ha ido bien, pero muchas veces ese trabajo te come y dices, hostia, esto tiene exigencia, te ves que estás capacitado y que tienes el esfuerzo y la profesionalidad, pero hay momentos en los que te planteas si el alto rendimiento en ese punto tiene sentido o no. Qué bueno, Víctor. Fíjate, ¿no? Tan humilde y prudente como siempre. Fíjate, de los 10 a los 17. Yo tuve de los 14 la mitad que tú, de los 14 a los 17 y 18, ¿no? 4 añines. Y fíjate que es algo que no suelo contar, pero que me hace sentir muy orgulloso, ¿no? Igual que lo de mi pueblo. Fíjate que al final son pequeñas cosas, pero esto que comentas es súper interesante porque yo a veces me he dado cuenta que yo no era consciente de lo afortunado que era. ¿No? Por un lado, ¿no? Bien es cierto que estás muy agradecido porque eres consciente que hay mucha gente, por ejemplo, en mi caso en Cantabria, y que no siempre están los mejores, a veces son golpes de suerte, ¿no? Y dos partidos que haces bien, que te están viendo, y después pruebas si va bien, y en mi caso, pues justo al entrar en cadetes, dos chicos salieron y entramos los nuevos, ¿no? Dos porteros. Pero fíjate qué interesante esto que comentas, porque a veces se queda una espinita, ¿no? De decir, oye, ¿cómo hubiera sido? Pero a veces bien es cierto que lo vives a través de otras personas, ¿no? Lo que estás comentando. Yo recuerdo lo máximo fue entrenar con gente de primer equipo que no iba convocada, que era la leche. Yo me acuerdo de simplemente un Jonathan Valle, ¿no? Que era una de las figuras de la cantera, que no olía el balón, ¿no? Cuando estabas en división nacional, a veces sentías que de alguna forma
¿no? Dabas la pelota, pero cuando me tocaba entrenar con Johnny, que luego cuando yo jugué en segunda B, tercera o preferente, ¿no? En algunos equipitos mientras estudiaba, me tocó en pretemporada jugar contra él y era, siempre me enchufaba uno, mínimo, ¿no? Y es, claro, el dar cuenta de que igual no tocaba, porque no tocaba en esta vida, ¿no? Pero qué bonito hubiera sido también poder ver eso, ¿no? Ahora, de viejales, ¿no? Veo que Sí. podríamos haber intentado, ¿no? Porque es como que algo que has vivido en otra gente, pero no puedes comparar porque tú llegas a un lugar pero bien es cierto que no sabes, ¿no? Pero claro, ahora, como tú dices, teniendo la suerte de haber conocido gente que ha hecho carrera profesional en el mundo del fútbol, gente muy cercana, gente que ya hemos entrevistado, como bien sabes, o conversado con ellos, hay algo, saco muy bonito en claro, que es esto que tú dices. Ellos también se replantean esto que estás comentando. Lo que alguien que nos está escuchando, que a veces piensa dejar su trabajo, su emprendimiento y demás, y a veces cree que la vida es idílica en otros sectores, estas personas nos dicen que, ojo, que lo que se ve a través de la pantalla no es toda la realidad. ¿No? De hecho, un amigo en común que tenemos en otro podcast decía algo que me llamó muchísimo la atención. Me dice, muchos futbolistas no entienden que tú cobras también en función de tu visibilidad y que la rueda de prensa y muchas otras cosas es parte del trabajo, porque no acabamos de comprender que somos productos y servicios dentro de un sector. Bueno, entonces, fíjate 100%. que, claro, estos años es como que me han regalado una visión que yo no tuve la suerte de vivir, ¿no? Incluso otro amigo en esta conversación, en el capítulo 4 o 5, comentaba algo muy interesante. Me dice, Rodri, a mí nadie me ha preguntado los sacrificios que yo he hecho. Me dice, y hay muchos días que yo creo que he sufrido más de lo que he disfrutado en el ámbito deportivo. Yo he tenido una carrera extensa, ¿no? Y las cosas han ido bien. Y yo me preguntaba, pues imagínate mucha gente que lo apuesta y no le va de todo bien, ¿no? A veces acabas con una bolsa económica que si la gestionas bien, tienes un colchoncito, pero fíjate que incluso a quien le ha ido bastante bien, a veces también tienen esa duda, ¿no? Y ahora tú diciéndomelo, fíjate que no era algo que estaba preparado, me llama mucho la atención, porque ¿y si no fuéramos todos tan diferentes? ¿Y si todos tuviéramos dudas? ¿No? Es como que idealizamos que hay algunas personas que parece no tienen dudas. Y por ejemplo en el tenis, que sé que también te gusta, hace poquito, ¿no? En Wimbledon creo que fue, Zverev, creo que se llama, discúlpame que igual no he pronunciado bien, Ajá. me encantó la rueda de prensa, porque le preguntaban qué le pasaba. Y dijo, llevo diciendo meses que me siento muy solo fuera de la pista. ¿No? Ahora vemos a Alcaraz con Amazon Prime, con el tema que la controversia, ¿no? Tony Nadal salió, Moya salió diciendo que igual no podía vivir así. Djokovic ahora habla de que lamentablemente ve que su cuerpo, por mucho que le cuide, no le sigue, ¿no? Entonces, creo que cada vez más nos están ofreciendo una mirada más humana del Mm. deportista de alto nivel, viendo que detrás de esto hay un ser humano que sufre también, ¿verdad? Y que no es sencillo. 100%. No, 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 es que es así. Al final, em, sí que es verdad que hablando del deporte, y en este caso de élite, pues ellos están muy en la palestra pública, ¿no? Y entonces como que aún hay más tensión, más presión, pero que estoy seguro que nos fuésemos a muchas multinacionales o a proyectos de particulares de gente que le va fenomenal a nivel laboral y seguramente te diría que hay días que no le ve sentido o incluso que hay muchos más días que no los disfruta que los que disfruta, ¿no? Que yo siempre comento que al final... Yo me acuerdo cuando abrimos hace 7 años, que tuve la suerte de, que luego hablaremos, ¿no? De abrir con mi hermano, con mis mejores amigos, que es algo que es difícil, pero si te va bien es positivo, pero que evidentemente me ha hecho vivir muchas épocas de tensión, porque evidentemente te expones entre gente que quieres mucho, 24/7 en situaciones que muchas veces no te expones entre tú y la otra persona, te expone un tercero, que puede ser un cliente, que puede ser una situación, lo que sea. Entonces en esa exigencia, muchas veces que yo hablaba con Javi, con mi hermano, ¿no? Que es con el que empecé desde el primer día a trabajar en el día a día, con el resto empezamos todos el proyecto como tal. Y, y claro, hay muchas veces que lo que te comento, que no te acuerdas ni de lo que realmente estás haciendo. Es decir, estás en una vorágine de que todo salga bien, de que el negocio crezca, de que tire, pero te estás olvidando de que estás creando experiencias para atraer gente de la otra punta del mundo y que seguramente sea la experiencia de su vida, Wow. porque el ritmo te come. Entonces, hace 7 años cuando empezamos, éramos muy conscientes de que estábamos cambiando sensaciones en la gente, ¿no? Porque vivías cosas con 9, 10, 12 años, que no es habitual irte a 10.000 kilómetros de tu casa sin tus padres a vivir otra experiencia. Y hay veces que tienes que volver, o sea, no replantearte, sino recordarte entre nosotros lo que hacemos, porque estás tan metido en el trabajo y tan por otras cosas. Evidentemente, esas cosas es para que esa persona que viene viva su mejor experiencia, pero a veces cuando estás aquí, estás tan pendiente del resto que te estás olvidando que tienes menores que están disfrutando de algo que para ellos es único en la vida, ¿sabes? Brutal. Entonces, bueno, ahí es lo que hablamos, es a veces parar no es fácil, te replanteas cosas,
te das cuenta que hay días que dices, hostia, no se da la cuenta, pero cuando te vas a la base de cómo empezaste, qué es lo que generas, dices, hostia, vale, esto lo hago por algo. Y entonces es importante darte ahí la cabeza y recordártelo entre los que tienes al lado porque a veces te olvidas, ¿sabes? Qué bueno, Víctor. Fíjate que joder, has dado muchas pinceladas de oro, creo, ¿no? Con esto que estás comentando, porque a veces más allá del dinero está el impacto en los demás, ¿no? Y algo tiene el fútbol, que yo a veces cuando escucho a gente intento ser muy prudente, ¿no? Cuando hablan de un lado, de un lugar o de otro, ¿no? Sobre el fútbol, pero digo, el fútbol tiene un gran poder, por lo tanto, una gran responsabilidad. Esto es de Spiderman, el tío Spiderman, ¿no? No, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero fíjate que con unas zapatillas y un balón, un niño puede soñar, ¿no? Un deporte muy accesible para todo el mundo. Y, por ejemplo, estos años con Fútbol Más, con Aitor, que se hace aquí en España, porque a través de la Fundación Vicente Irona, pues le conocí, le estuve mentorizando, de vez en cuando quedamos y charlamos, porque ellos también utilizan Fútbol Más también para ayudar en lugares en España un poco más complejos, ¿no? Igual donde los niños no tienen cierta estabilidad social, ¿no? Les inculcan valores. ¿No? Entonces, escuchándote, Víctor, no hace falta esperar a cuando hablemos de esto, te quiero preguntar, ¿qué hacéis? ¿No? Porque fíjate, a mí incluso me estás dando hype de decir, oye, cuéntame más, ¿no? Es decir, estos 7 años, ¿no? ¿Qué habéis estado haciendo? Y también me interesa mucho algo que nos acabas de regalar. Esto lo podemos dejar para luego si quieres. ¿Cómo es emprender y trabajar? Que esto todavía no ha salido en las conversaciones que he tenido con amigos y familia. Luego te daré mi punto de vista en base a mis experiencias, ¿no? Porque tampoco es algo sencillo. Hay mucho amor también de por medio, ¿no? Y mucha emoción de por medio. Pero si quieres primero, cuéntanos, ¿no? ¿Qué hacéis? ¿Por qué surge ese proyecto, ¿no? ¿Qué sucede para que decidáis activar esto? Y después parte del recorrido, yo sí que le conozco, pero cuenta lo que quieras porque igual no todo el mundo conoce, ¿no? Vuestra empresa y lo que hacéis. Bueno, seguramente la mayoría no lo conozcan, porque es normal. Al final, cuando te creas tu propia empresa, tu propia marca, tener impacto en gente que no es del sector y tal es difícil. E incluso a veces dentro de nuestro propio sector hay gente. Hoy teníamos una reunión con un chico de Argentina que se dedica a lo mismo que nosotros y me decía, hostia, me has explicado todo lo que hacéis y me sorprende porque no os conocía, ¿sabes? Y estoy dentro del sector Y estáis haciendo cosas increíbles, Sí, ¿no? increíble, sí, sí, por eso, por eso. Pero él lo decía como diciendo, hostia, con todo lo que hacéis, siendo a lo mejor Está- de las empresas más referencia en España ahora mismo en vuestro sector, y siendo el país referente en el mundo, no os conocía. O sea, por eso a veces es difícil impactar en todo el mundo y seguramente la mayoría de gente que nos escuche no nos conozca. Pues nosotros, digo nosotros porque somos varios socios. Como te dije, yo tuve la suerte de poder emprender con mi hermano y con mis mejores amigos, bueno, y también con mi primo, es decir, con familia y con amigos, ¿vale? Del mundo de fútbol solo veníamos yo, Javi, desde la parte de mundo formativo, de fútbol formativo, porque habíamos estado trabajando muchos años en el Barça. Yo en una etapa inicial durante 5 años en Barça Academy, que es un poco el área que se encarga Bueno, aparte de tener una academia en Barcelona, también crear todas las academias y campus del club alrededor del mundo. Y luego también Javi estuvo ahí durante toda la etapa en el club y yo los 2 últimos años también pasé a esa parte de fútbol formativo, siempre dedicándome a la parte de porteros, que era lo que yo había jugado y lo que siempre me ha encantado. O sea, no he tenido nunca ninguna intención de ser entrenador, sino entrenador de porteros era lo que me gustaba y donde me encontraba a gusto y lo que me llenaba. Y luego también, pues el resto, ahí, ¿no? Pues Alex, Carlos, José, llevaban esa parte del mundo empresarial en el que uno había estudiado comunicación, otro área financiera, otra área legal. Y luego también Robert y Víctor y Sergio, que eran un poco más esa visión de jugadores profesionales, o en el caso de Sergio, pues cocinero profesional, que le había ido muy bien, mundo de los negocios. Entonces, entre todos fue un poco el juntarnos. Yo siempre llevaba unos años ya desde que trabajaba en Barça con la idea de crear algo, una plataforma que sirviera para atraer clubes, equipos, academias de todo el mundo a España, inicialmente en Barcelona, porque era donde nos encontrábamos. Porque a raíz de viajar con el Barça por muchos sitios, vimos que la gente no solo le gustaba el Barça o el Real Madrid, sino que era un tema ya de Barcelona, Madrid, España, como ciudad, como país, evidentemente siempre vinculado al fútbol, pero que podíamos ofrecer una experiencia mucho más allá de lo deportivo, no solo entrenar, jugar, participar en torneos, sino llevárnoslo a un punto más de experiencial, ¿no? En el que pudieses salirte un poco del fútbol y conocer otra cultura, otro país que por suerte, como tú bien sabes, ¿no? Que vivimos aquí, pues te da muchas opciones en todos los sentidos, clima, gastronomía, cultura. Entonces, bueno, hace 7 años, cuando salimos de Barça, decidimos abrir Best, que es una empresa que no se llama Best al uso porque somos los mejores, sino de Barcelona Experience Soccer Training, qué porque bueno. inicialmente, como te dije, pues todos nacemos aquí, exceptuando Robert, y es donde, digamos, está nuestra esencia. Y entonces nos dedicamos a traer equipos, clubes, academias de todo el mundo
a España, sobre todo a Barcelona y a Madrid, donde nos encargamos de organizar todo desde que el grupo aterriza en Barajas, en el Prat, hasta que se va, tanto a nivel deportivo, y ahí juntamos entrenamientos, partidos amistosos o participación en torneos. Luego toda la parte de organizativa, logística, alojamientos, traslados y luego toda la parte de ocio, ver partidos de primera división, ir a ver museos tanto deportivos como Wow. museos culturales, hacer tours por la ciudad, restauración y lo gestionamos tanto para jugadores y jugadoras como para staff como para familiares. Entonces, bueno, ahora llevamos eso, 7 años hacemos en octubre, 2025 lo vamos a cerrar con unas 1.200 personas en total que habrán pasado ya por España, siempre Wow. en programas cortos, es decir, de entre 7 y 14 días. Y estamos ya trabajando con 9 países. Así que, bueno, ahí la verdad que Enhorabuena. entretenidos. Wow. em, sí que es verdad que desde un rol, por ejemplo, Javi y yo, digo Javi y yo porque Carlos, Alex y José, que son las otras personas que están en el día a día, no venían de la parte deportiva, pero sobre todo Javi y yo fuera de campo ya, que era de lo que veníamos de entrenar. Javi sí que es verdad que sus últimos años, que había estado en Colombia como director del Barça Academy, sí ya había estado en una parte más de gestión, pero ahora ya pues llevamos unos años fuera de lo que es la parte deportiva, pero tenemos una gran suerte que es que como venimos del fútbol y nuestra esencia es el fútbol, nos sirve mucho para que cuando nos reunimos con entrenadores, coordinadores de academias, directores, que ellos sí que están en la parte deportiva, los puedas entender perfectamente y poder generar pues un programa que se adapte mucho en lo deportivo. Y luego también, pues durante estos 7 años hemos aprendido esa parte que no controlábamos sobre entender el turismo, el tema de los hoteles, el tema de los traslados, esa parte que nosotros no conocíamos de nada y que por suerte pues hemos hecho un máster durante estos 7 años y esa combinación nos hace ahora pues poder generar actividades muy interesantes en el que controlamos ¿no? el 360, digamos, la actividad de manera global y que cualquier cosa que nos pidan, pues podemos asesorar por suerte. Al principio solo no podíamos asesorar en fútbol y ahora por suerte podemos asesorar también en todo lo que conlleva el resto de la actividad, que como siempre digo, y perdona que me esté alargando, dentro de una actividad, aunque la esencia principal sea el fútbol y el foco, es el 20% de la experiencia. Y al final el 80% restante, que es dónde duermes, qué visitas, con quién dónde te trasladas, ¿no? Que los horarios se cumplan, qué es lo que visitas, etcétera, esté completamente organizado porque es la parte vital para que la experiencia realmente sea buena. Fíjate, Víctor, que no te estás extendiendo porque me da que has hecho un resumen, de un resumen, de un resumen de estos 7 años, ¿no? Pero es brutal, ¿no? Porque te escuchaba antes decir, claro, el vehículo es el fútbol y no podéis fallar, ¿no? Mm. Porque fíjate, para mucha gente será proporcional, y pongo un ejemplo que la gente lo coja como quiera, como una boda, es decir, es un momento especial en tu vida, es un momento único, ¿no? Pero el tema de aviones, de vuelos, del tema cultural, del tema de idiomas, del tema de poder gestionar todo esto y sobre todo a través de algo que, como bien dices, España pues es puntero, ¿no? Que es el fútbol. Y fíjate que sonreía un momento, porque esto no lo hemos hablado, pero durante un par de años volví loco, medio loco a la AFE, a la Federación Española de Fútbol, porque no me entraba en la cabeza que no hubiera una formación para entrenador de porteros, ¿no? Lo que sí te conté que en Pamplona, cuando trabajé ahí 3 años, por las tardes entrenaba, conseguí contactar con una academia de porteros, iba a 3 clubes y te puedo decir que es de las experiencias más bonitas que he tenido, ¿no? Porque creo. Bueno, una hipótesis de salida, ¿no? Te cuento cómo yo me siento y no sé si es como tú te sientes, ¿no? Pero el hecho de haber recorrido, ¿no? Todos esos años, de querer tanto esa posición, que como hablábamos antes un poco fuera, ¿no? Es un poco rara, ¿no? Mientras Pedro Alba siempre decía que los porteros éramos un poco especiales, un poco raritos, ¿no? Sí. Y, y claro, de repente luego es ese mentor que acompaña en un camino que tú has recorrido, ¿no? Es como que sigue tu experiencia desde un lugar diferente. ¿No? Entonces, claro, ¿cómo se hace esto? Porque no sé si nos vas a querer contar o no, pero después yo he hecho mis pinitos y sé que has seguido vinculado al fútbol en otras Sí. plataformas y en otras cositas, que te lo tenías muy callado, pero bueno, buscando un poquito he visto cosas súper interesantes también, ¿no? Pero es como no desvincularte de algo como tú has dicho, ¿no? En lo que has puesto mucho corazón siempre. E igual ahora, sois mucho más de lo que erais antes. De hecho, yo estaba pensando, sois más que una agencia de viajes, sois más que una experiencia futbolística, es que aglutináis todo. Es que cuando hablamos de agencias de viajes y entendemos, porque yo he tenido la suerte de conocer personas que llevan esto, el guirigay a nivel de proyecto, nadie se puede imaginar, ¿no? Yo eso la primera vez que lo vi fue con la luna de miel. Yo andaba un poco pendiente de la persona que lo organizaba, porque fue la primera vez que contratamos un viaje, y yo no era consciente de todo lo que llevaba, ¿no? Y sobre todo el peso de que no puedes fallar. Porque una luna de miel, entiéndeme, puede haber varias en tu vida, pero normalmente hay una, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo vivís la experiencia? ¿Cómo habéis sido capaces de engranar todo esto?
¿Qué percibís, ¿no? Estas 1.200 personas, si no me equivoco, que has dicho que han venido este año, ¿no? ¿Cuáles son los testimonios, ¿no? Porque creo que, como tú decías antes, hace falta negocio, hace falta empresa, ¿no? Porque la parte económica no somos una fundación y habrá que generar para poder pagar salarios y todo lo que toque. Pero por otro lado, es que estáis llevando a cabo una vocación de servicio de algo que posiblemente es la ilusión de ese niño o esa niña. Y ya no solo eso, sino que os ocupáis también de la familia, por lo que te entiendo bien, ¿no? ¿Cómo, Así cómo, es. cómo habéis vivido este proceso, ¿no? Porque es como, no sé, y yo escuchándote digo, es que no puedo fallar. Cuando hablas de alto No. rendimiento, ¿no? Vinculándolo un poco con esto, ¿no? Es esa sensación, ¿no? De, es que no puedo fallar. Sí, sí. No, no, es que realmente no se puede fallar, porque quieras o no, eh, nosotros al final trabajamos con personas. Entonces, no solo trabajas con personas, que ya es algo que es difícil, como bien sabes, sino que además trabajas con personas que han hecho un esfuerzo de tiempo, un esfuerzo económico y que por lo tanto la exigencia de que todo salga bien, por supuesto, está ahí. ¿Y qué pasa? Que al final nosotros cuando al principio nos decían, hostia, ¿en qué os diferenciáis? Y me acuerdo que siempre poníamos uno de, ¿no? Tú empiezas la empresa en 2018 y dices, los valores, ¿no? ¿Cuáles son nuestros valores? Y entonces, entre varios, había uno para nosotros que era muy claro, que era la calidad, ¿no? Pero es verdad que durante estos años hemos ido pensando que cuando a ti te pregunten qué es la calidad, ¿qué respondes? Pues claro, la calidad es subjetiva, ¿no? Al final, para alguien que no haya hecho un viaje nunca y venga de un país que quizás no haya muchos recursos y venga aquí, lo que para nosotros es un 5 para él será un 10. Y quizás una persona que viene de un contexto maravilloso futbolísticamente, de infraestructuras, de clima, venga aquí y nuestro 7 para él sea un 5. Entonces, encontrar ese equilibrio ha sido un reto importante. Nosotros siempre nos hemos puesto un objetivo para cuando nos dicen qué es la calidad, es, aparte de cumplir con las obligaciones de lo que nosotros hemos dicho que va a pasar, ¿vale? Que es ir en tiempo, cuadrar el nivel de los amistosos, decirte que si vas a estar en Barcelona o a 15 minutos no va a ser a 45, va a ser a 15 o menos, que si te voy a llevar a este restaurante va a ser ese, que el hotel era así y es así, es decir, cumplir con todos los requisitos importantes. También un punto importante que nos hemos puesto siempre y que nos da mucha fuerza es que todo cliente que ha trabajado con nosotros ha repetido, Qué ¿vale? Que eso es bueno, algo vital qué y que bueno. considero que para nosotros es una fuerza que te hace transmitir al nuevo cliente que no te conoce de qué manera trabajamos, ¿no? Porque al final, cuando tú estás 24/7 durante 7, 8, 9, 10 días con grupos de 50, 100, 150 personas, 24/7 aquí, fallar es algo que pues, se puede dar habitualmente, y porque muchas veces tú dependes de terceros, porque tú al final nosotros lo que hacemos es juntar proveedores con clientes y juntar una experiencia en la que para eso estamos nosotros, para juntar todos esos jugadores que entran en la actividad y que todo salga perfectamente. Pero hay veces que el tercero falla y evidentemente el cliente te viene a pedir a ti la justificación porque te ha pagado a ti, pero ha fallado el tercero, ¿vale? Entonces, la exigencia de tener todo muy preparado previamente nos hace también dar mucha calidad y sobre todo también no fallar es el considerar a los proveedores una extensión nuestra, Qué bueno. ¿vale? Es decir, tener ese trato con ellos de tú puedes ser Equipo, un equipo y que todos formamos parte de esto, aunque no nos llamemos igual y aunque a mí me paguen los clientes y yo te pague a ti, nos llamamos los mismos y la misma sociedad, tenemos que funcionar de una manera en la que todos estemos en línea, ¿vale? Y entonces, en esa línea no solo entra la profesionalidad de tener todo organizado previamente, sino también de sentirte vínculo en lo personal, ¿no? En la manera de trabajar, en la manera de comportarte, en cómo te comportas en situaciones límite, porque pues, evidentemente en una actividad te lleva al límite, te lleva al estrés máximo, y cómo te comportas tú, cómo se comporta otro, ¿no? Siempre digo que, por ejemplo, la pandemia fue un momento en el que se quitaron las caretas, se veía los principios que tenía cada persona, cada empresa, porque hubo situaciones límite, ¿no? De ver cómo actúa cada uno, la ley no defendía a nadie, y entonces ahí la pandemia fue un momento de decir, vale, con este me quedo y con este no me quedo. qué Entonces, bueno. bueno, sobre todo, no fallar dando esa calidad, y esa calidad te la hace trabajando previamente, yendo muy de la mano con la gente que trabajas, intentar tener regularidad y continuidad con la gente que trabajas, que eso es importante, no volver a empezar relaciones de cero porque es volver a empezar todo de nuevo, y luego mucha exigencia. O sea, desde el primer día, Javi y yo, que somos las personas que hemos estado, vuelvo a lo mismo, presencialmente en el trabajo, ¿no? Desde el día uno, trabajando, nos hemos exigido mucho, mucho. Nos hemos exigido tanto que nos hemos llevado al límite entre nosotros.
Luego también nos hemos exigido, sobre todo con Carlos, con Alex y con José, que han estado durante tiempo compaginando sus trabajos con la empresa sin tener ingresos, digamos, simplemente por profesionalidad, a que eran parte del proyecto, a que eran socios. Y lo que te digo, tener una exigencia nuestra con nosotros mismos que al final se transmite con los clientes y la gente ve que las cosas salen y que si hay un problema tú eres el primero en que vas a pechugar para resolverlo. Fíjate, Víctor, qué movida, porque esto no lo tenían preparado y como dijimos, ¿no? Vamos a fluir y que sale. Una de las últimas conversaciones con Adrián, que tiene un perfil parecido al tuyo, porque también empezó con 10, 8, 9 años en la cantera. Le hice una Mm, pregunta que te la voy a hacer a ti si me permites, ¿no? Claro. Consultora fuerte, Big Four, ¿no? O empresas, bueno, que llevan un equity fuerte y que necesitan carreras fuertes. Claro, son chicos y chicas que empiezan con 23, 24 años su carrera profesional, en el mejor de los casos, ¿no? Se han hecho una de 3 añines, 21, 22, si no, pues se van a 22, 23, ya no te digo si hacen máster o doctorados, ¿no? Y claro, una pregunta que le decía a Adrián en esta línea es, tú, y ahora te la extiendo a ti, Víctor, mm, llevas viviendo desde muy joven ese alto rendimiento, esa excelencia, esa calidad, ¿no? Lo que me decía Adrián, ¿no? Al final, cada 6 meses, cada año, entran nuevos, salen nuevos, viene competencia nueva y desde muy chiquito ya empiezas a interiorizar que o subes o fuera, ¿no? mm. Claro, y yo la pregunta que le lanzaba es, ostras, ¿por qué no utilizamos más? Y esto lo hablaba también con Robert, ¿no? ¿Por qué no utilizamos más perfiles de cantera de fútbol o personas que están acabando su carrera profesional que traen ya de base esta parte de equipo que comentas, esta parte de valores, esta parte de sacrificio, de buen hacer, de excelencia, de calidad, y les reconviertes en el mundo profesional? De hecho, como sabe, Robert tenía ese proyecto también en el cual de alguna forma quería también velar a artistas, futbolistas, perfiles de este tipo para ayudarles a transitar, ¿no? Ese tipo de transiciones tan complejas que para las que casi nadie te prepara, ¿no? Entonces te devuelvo la pregunta, Víctor, ¿no? ¿Crees que las personas que habéis estado en una cantera desde tan jovencitos tenéis competencias y valores, ya no hablo de bien o malo, mucho o poco, pero diferentes y muy potentes en relación a alguien que empieza su carrera profesional a los 23? No sé si es una 100%. pregunta controvertida o no, pero No, bueno, lo puede ser, pero no, pero lo tengo muy claro que sí. Tengo muy claro que sí, como también tengo claro que no creo que sea solo un tema de exigencia deportiva. Seguramente otra persona esté muy capacitada o a nivel de madurez o lo que sea, porque ha vivido momentos familiares o contextos de vida, de total, crecimiento, que le han hecho ir por delante. Pero lo único que yo puedo hablar es el fútbol de alto nivel o alto rendimiento en fútbol formativo, que a veces es controvertida, ¿no? Esa mezcla, pero bueno, digamos, está en un contexto de fútbol formativo exigente, como puede ser un equipo profesional. Por supuesto que te mete en un contexto que tú en ese momento no te das cuenta, pero que cuando te haces grande te das cuenta que, bueno, que llevas con una presión que para ti en ese momento no era presión, era diversión, pero que ha estado ahí. Luego, algo vital que es la exigencia de saber que si no estás al máximo cada día entrenando y jugando, te apartan, o sea, tal cual. Y eso pues te genera, bueno, evidentemente te genera o frustración y no estar al nivel, o motivación y exigencia para estarlo. Y luego otro punto importante que para mí ha sido vital ha sido el hecho de empezar a viajar, aunque sea por España o más adelante ya a los 14, 15, 16 por el mundo, en un contexto en que viajas sin tu familia, ¿no? Entonces el hecho de tú de estar con 10 11 años en una habitación de hotel con un compañero sin un adulto, te hace ya que coger un vuelo, estar en hora, entrenar y tal, te hace que todo ese contexto fuera de tu casa sin tus padres, que a veces son los que te ponen límites, te hagan que vayas por delante. Es decir, yo siempre explico un ejemplo muy grande. Cuando yo salgo a la cantera del español, yo tengo la suerte, luego no he seguido, pero quiero decir, no lo he dicho antes, pero seguí jugando en Liga Nacional, División de Honor, tercera, segunda B. Me refiero, no, no me he considerado nunca futbolista, pero tengo la suerte de estar ahí en ese mundo semiprofesional, ¿vale? No, pero bueno, esto es como cuando te dicen, ¿no? ¿Tú hablas inglés? Bueno, si me comparo con mi madre, sí. Si me comparo con alguien que realmente lo habla bien, no. O sea, es un poco, total, ¿no? Como juegas a pádel, pues dependiendo de quién me compare. Pues esto es total. lo mismo, ¿no? No he sido profesional, pero evidentemente he vivido experiencias que otra gente no ha tenido la suerte. Entonces, cuando yo salgo del español y me voy a la Gramenet en ese momento y luego a la DAM, cuando yo estoy en División de Honor, que estoy 2 años, empiezas a viajar por España, ¿no? A jugar partidos de liga y tal. Cuando llegas a esos equipos te das cuenta que la mitad de los 20 hemos jugado en el Barça o en el Español, en el caso de Cataluña o ahora el Girona, y la otra mitad no han jugado en equipos, o sea, tienen mucho nivel futbolístico, pero no han tenido esa suerte. Y te presentas con 16 o 17 años a jugar pues por Baleares, por Comunidad Valenciana, por Aragón, y por lo tanto a tener noches de hotel, vuelos. Yo comparo.
la educación viajera, ¿no? Entre comillas, que teníamos los que veníamos de cantera, con los que habían jugado a buen nivel, pero no en cantera, sino habían viajado, y estamos hablando de una Es otra diferencia cosa. abismal y que por supuesto no culpo a la gente que no ha tenido esa suerte. O sea, a esos 10 que no habían vivido ese nivel, ellos han vivido lo que han vivido y empezaron a viajar con 17. Entonces, pero tú te notabas el comportamiento, el saber estar y Total. estábamos hablando de algo completamente distinto. Total, fíjate yo a otro nivel todavía más pequeñito que el tuyo, cuando salgo de Racing a los 18 que empiezo industriales, ¿no? Y conseguimos la carta de salida porque inicialmente no podía jugar fuera de Racing, ¿no? Y como fue decisión mía, pues ahí tuvimos una situación un poquito compleja, pero me fui al preferente de la gimnástica, no jugué en terceras, cositas de estas, la gimnástica estaba en segunda B, viajé también con ellos, pero fíjate algo que sí me di cuenta, es esto que has comentado, pero a mi nivel, ¿no? A lo que me ha tocado vivir a mí, Ujú. que era esa excelencia y exigencia en el campo y el fin de semana, ese autocuidado. Yo había cosas que nunca me llegué a plantear porque ya las tenía dentro y no entendía que un compañero hiciera no sé qué, otro qué tal. Y ni mejor ni peor, pero creo, la gente que Mm. hemos tenido la suerte de pasar por un proceso de cantera, hay cosas que se te quedan de por vida, ¿no? Y escuchándote, tiene esto mucho sentido porque al final, fíjate, ¿no? Quien no ha podido la suerte, ha tenido la suerte de tener un fisio, un psicólogo deportivo, ¿no? Y te voy a contar algo, se me había olvidado cuando estabas hablando, digo, te lo tengo que contar, esto creo que no lo contaba a Carla alguna vez. 2 o 3 veces al año, cuatro, sigo soñando después de veintitantos años, que se me olvidan los guantes, tío. Hostia, Es eso. decir, No, al no. igual que, al igual que en la uni, que alguna vez todavía me acuerdo de algún examen y después me acuerdo en el sueño y digo, joder, si ya te has titulado, cabrón, ¿qué haces pensando otra vez en el examen? Pero sigo teniendo 2 o 3 veces al año este sueño en el cual miro y me faltan las botas o me faltan los guantes, ¿no? Hace Hostia. poco me ha vuelto a pasar, ¿no? De A decir, oye, mí, no, Rodri, no. que sales a jugar y digo, no jodas, si tengo 40 años, ¿no? ¿Cómo vas a ir a jugar, no? Sí, Es sí. decir, Sí, sí. Bueno, de hecho, perdona porque me sorprende. Te lo podría corroborar Javi, Carlos y Alex, que estamos aquí todo el día. Que hablo mucho de que yo tengo ese sueño, que entiendo que seguramente si alguien escucha este podcast nos podrá explicar por qué es, pero va un poco por ahí, ¿no? Que estoy en el vestuario, me pasa habitualmente, ¿eh? Y no encuentro las botas, no encuentro las espinilleras, no encuentro los guantes. Cuando he encontrado las dos botas, me giro y hay una al final, no está la otra. Entonces a veces siempre hablamos de que no sabemos si esa sensación de tener tantas cosas que vas tarde, ¿no? Que vas con esto, pero es heavy porque siempre me pasa en un vestuario de fútbol. O sea, ah, no es que no esté en casa y no encuentre la camiseta con la que tengo que salir a la calle, sino me pasa que no encuentro, habitualmente me pasa que no encuentro los guantes, las botas, la espinillera, y está todo el mundo esperándome en el campo, y a veces el partido empieza y tú no estás, y dices, han entonces, puesto al otro, y tienes que echar ¿sabes? a correr y ya vamos para allá, ¿no? Es Total, fuerte. fíjate qué interesante, Víctor, esto, ¿no? Porque también yo creo que, fíjate, vamos a hablar, si te parece bien, ahora Sí. reenfocamos con los 3 pilares de alto rendimiento en base a lo que es conocido en empresa y en lo que es conocido en el deporte, ¿no? Pero antes de ahí, fíjate, de cara un poco oscura, ¿no? Me explico, ¿no? Cuando hay mucho amor, hay mucho dolor. ¿No? Yo recuerdo cuando me lesioné el último año, a principio de segunda vuelta, porque, joder, jugábamos con División de Honor. Se lesionó el de Segunda B. Viajabas con Segunda B y entrenabas con Segunda B. Y a veces con los no convocados de primer equipo. Me rompí, ¿no? Tuve una rotura muscular. Pero fíjate que a mi medida, siendo amateur o semiprofesional o como lo queramos llamar, tuve la suerte de vivir, y digo suerte, con mucho dolor también. De cómo está todo el mundo contigo a de repente sentirte muy solo. No, y puede ser una percepción mía, ¿no? Pero ese año justo a Chema, a Robert y a mí, que eran los que habíamos subido todos los años, esos 3 años, pues habían dicho que igual íbamos convocados de los ciento y pico que llamaba el español de vez en cuando a entrenar, no, ni mucho menos a la española, pero que a veces van cogiendo diferentes canteras, igual hacíamos un entreno. Luego la selección cántabra, que casi nunca llevaba el portero por este tema de los 3 jugadores de campo, ¿no? Que se podían ser porteros, se podían estar dos, me habían llamado ese año. Y justo antes de cumplir eso, una semana o dos antes, me rompo, ¿no? Y sí que sentí esa sensación, un chiquillo de 17 años, o no tan chiquillo, pero como yo lo viví, es que duro es esto, porque pones todo el corazón, te exiges al máximo, pero hay factores que no dependen de ti. El cuerpo rompe y de repente te ves solo. Yo recuerdo todavía con mucha pena el ir solo al fisio, el estar estirando, el miedo luego cuando empecé a competir de no romperme de nuevo, todas esas inseguridades y claro, en línea con lo que tú comentas, luego cuando me ha tocado enfrentarme a un examen, cuando una entrevista de trabajo, a un contrato, pues cuando estábamos en negociación en Acciona, a última hora, los últimos 10 años, pues 100 o 1.000 millones, 800 o 500 millones de euros. Claro, no digo que no me temblaran las piernas, pero sin darme cuenta, desde los 14 añines, la vida te ha ido preparando. No, has tenido la suerte, pero aquí es donde te voy. Creo que a veces, igual tiene que ver con estos sueños que a veces tenemos, ha habido mucho amor, pero también mucho dolor. Hay algo que se ha quedado ahí, hay algo importante que hay ahí. Ese no fallar, ¿no? Ese estar a la altura,
quitar los guantes, ¿no? Igual es algo simbólico de esa autoexigencia que tenemos frente a los demás, que no lo sé, que estoy pensando Ujú. en alto. Y esa parte también la viví en el fútbol. Un amigo que acabó con bulimia porque le metieron dietas muy fuertes por roturas, micro roturas musculares, le tuvieron que bajar de peso y acabó pues en una situación compleja, ¿no? Claro, este es el lado a veces B del alto rendimiento cuando hay una sobreexigencia sin límites, ¿no? Y creo que aquí tú lo hablabas muy bien. Creo que yo no puedo hablar porque no he llegado a profesional, como bien comentas, ni de lejos. Pero la gente que ha llegado posiblemente nos puede contar momentos de mucho dolor en los cuales el cuerpo falla y hay que salir. Y si no sales, igual no juegas el fin de, pero no juegas toda temporada. Sí, Entonces, sí. no sé si en este aspecto también tienes, seguro que sí, mucho que aportar, ¿no? En ver las dos caras de la misma moneda. Hay una muy positiva, ¿no? Ese amor, esa emoción, ese crecimiento, ese, esa confianza, esa calidad que hemos estado hablando, pero ¿y la otra cara? ¿Crees que también existe y a veces no es tan visible? Sí, 100%. 100% y lo que hablamos a veces, ahora estábamos hablando del fútbol de élite, que no quería decir nombres, pero bueno, podría hablar de gente que conocemos, ¿no? Que ha vivido esos momentos de decir, uff, no me apetece salir a jugar, no me apetece ir a entrenar, y no desde un punto de vista depresivo ni nada, simplemente de, oye, pues estoy como saturado de tener que hacer cada día lo mismo y salir a entrenar al 100% y competir delante de 50.000 personas. Yo vuelvo a lo mismo, ¿eh? Yo tampoco lo he vivido, yo te hablo de lo que he vivido con futbolistas de Total, élite y total. que hay a veces que no les apetezca, pero al final el fútbol o el mundo empresarial en general es un tren que va a toda hostia y como te bajes un momento, a lo mejor el tren se ha ido y no hay más vagones ya a tu altura. Entonces también, bueno, yo creo que vivimos todos en general, ahora me pasa a mí a nivel laboral, es decir, es siempre como que tengo más empatía con los futbolistas, pero a veces también digo, hostia, si un futbolista supiese lo que vivimos la gente en el día a día, ¿no? Que a veces cuando tú vas en ese tren que es mega complejo, ¿eh? Y que yo siempre me pongo en el sitio del futbolista sin haberlo sido, pero muchas veces piensas, imagínate estar en el mismo tren, pero encima sin saber si llegas a final de mes. Tiene que ser una auténtica locura, ¿vale? Total. Entonces, por eso te digo que la exigencia es para todo el mundo, cada uno a su nivel, ahora porque estamos hablando de alto rendimiento, pero por Buenísimo. supuesto que tiene que haber ese doble, o sea, tiene que haber, no, hay ese doble punto de momentos de fenomenales de euforia, positivos, de felicidad, pero luego por otro lado momentos mega complicados que sean difíciles de gestionar y luego lo más difícil es cuando sobre todo las cosas no dependen de ti, como tú has dicho, porque muchas Total. veces pasa, yo siempre explico mi historia, que tampoco me gusta pegar mucho la chapa con esto, pero yo toda mi vida, a nivel deportivo, toda mi vida, quiero decir, perdona, a partir de los 10 en adelante, ¿no? En esa época del español nivel bastante alto en lo deportivo, siempre cumpliendo con las exigencias que tocaba en cada categoría. Por suerte jugando todos los años, Qué todo bueno. lo posible, en ocasiones al 50% por un tema digamos, de metodología del club, ¿no? De compartir minutos, pero cuando había decisiones de quién jugar, siempre había jugado yo. Selección catalana sub-14, que era lo que me tocaba por ese momento, convocado Qué a bueno. sub-16, bien. Pero de repente en el club, que era algo positivo que acabó siendo negativo, a mí se me plantea hacerme una prueba de metacarpio para ver la altura que iba a hacer y la prueba sale negativa, sale que iba a medir 1,77, que por lo tanto no cumplía con la exigencia que querían y paso de jugar todo a la siguiente semana de la prueba a dejar de jugar. Ostras. O sea, tal cual. ¿Qué pasa? Que en ese momento para ti es una frustración porque dices, hostia, yo estoy dando un buen nivel deportivo, es decir, a mí nadie me puede decir, oye, mira, encajas más que el resto, no trabajas, te falta Total. tal, pero hay un tema condicional que es importante en el fútbol, que en ese momento es complicado de entender y que con el tiempo he entendido perfectamente. Por eso vivo tranquilo, o sea, no vivo con la sensación de, uy, ¿qué podría haber sido? Pero en ese momento es como, hostia, no puedo mejorar esto porque no es un tema de entrena más, exígete más, es un tema Total. genético, o sea, es un tema de lo que Total. mido, ¿sabes? Entonces, sí que hay un momento de frustración, que es lo que dices, ¿no? Esos momentos de exigencia, pero yo tuve la suerte de aceptar muy claramente que no estaba en mis manos y ese es uno de los momentos de cambio de mi vida, de decir, oye, acepta que no vas a ser futbolista profesional, tienes claro que quieres vivir del fútbol y entonces tienes que cambiar el foco, Qué simplemente. bueno. Qué bueno. Y entonces creo que también, digamos, todo lo que he vivido en mi vida, me refiero a que creo que he sido un poco prematuro en las etapas de mi vida a nivel profesional son gracias a haber tomado una decisión muy pronto de, oye, sigo jugando, pero está claro que no voy a ser futbolista profesional y que si quiero llegar al fútbol profesional, tiene que ser por otro lado. Entonces ahí pues empiezas a estudiar, te empiezas a formar y empiezas a cambiar un poco el foco.
Pero fíjate qué interesante y qué maduro y qué inteligente, Víctor. Pero a su vez, te voy a contar otra cosa para que nos riamos los dos. Cuando iba a Puente Viesgo, nací en Palencia, pero me crié en Cantabria, y una temporada iba a Clemente, ¿no? Que es la selección española de Puente Viesgo, y yo me fijaba en la altura de los porteros. ¿No? Porque mi familia no somos muy altos. Lo que pasa es que yo pues pegué un estirón a los 14 y ya me quedé más o menos así. Pero me consolaba mucho ver a Mora y a Esteban, ¿no? En su Sí, día. Porque eran unos 75 y unos 77 o unos sí, sí, 74. sí. Esteban 77, sí. Claro, tenían un tren inferior súper potente y ahí les tenías. Entonces yo decía, ah, vale, pues más o menos ahí andamos. Pero fíjate que incluso todo evoluciona, ¿no? Y fíjate cómo un mensaje que ahora yo me da mucho, joder, no sé si la palabra es mucho miedo, mucha pereza o qué, pero es tú puedes, ¿no? O puedes todo. Yo creo que también el alto rendimiento y esta selección natural que hemos vivido a nuestro nivel te ayuda a entender que no siempre sale todo como quieres y que no siempre puede ser todo lo que tú quieras de la forma que tú quieres. Y yo estoy No, viendo que, bueno, con Iragarra, lo que te hablaba de neurociencia, ¿no? Que está muy vinculado estos años con la parte de salud mental y demás, te vas dando cuenta que mucho de nuestro mal, y digo mucho, eh, em, con todo el cariño, y podemos sacar estudios y papers, pero esa comparación mal indebida, ese querer llegar a todo, ver redes sociales y lamentarte y fustigarte porque tú no tienes, me invento, el Lambo, la casa o no sé qué historias. Yo creo que ese mensaje, ¿no? De dar medallas a todo el mundo o premios a todo el mundo en la adolescencia e infancia, luego es que antes o después, como está montada la vida, siguen sin ser así. Esto al final es una competencia, ¿no? Yo entiendo que ahora con vuestra empresa competís a nivel global, ¿no? En un mercado abierto, donde a veces no habrá buena praxis por parte de otros, digamos, competidores, ¿no? Y al final, no todo el mundo, el mensaje me parece muy peligroso, porque si quieres, puedes, no. ¿no? Si quieres, inténtalo y vete a muerte. La voluntad es condición, yo creo que necesaria, pero no es suficiente, ¿no? Así que gracias por este mensaje, porque Mm. y es otra cosa que me he topado estos años. No, esto se lo escuché un día a Tony Nadal. Dice, es que hacemos mucho mal a los niños y niñas si les decimos que van a llegar a ser profesionales. Es que la mayoría no llegan, ¿no? Y Sí, eso sí, sumada a la frustración que está, pues es parte de los resultados que estamos teniendo, ¿no? 100%. No te quiero robar. Sí, No, no, dime. no, no, pero me sirve mucho que me digas porque yo siempre digo que evidentemente hubo una parte de mérito personal, ¿no? De aceptar, pero también creo que mi contexto, familia, gente del fútbol, por ejemplo, gente que me topé en esos años en el español, que para mí tenía mucha confianza en ellos, o sea, tenía mucha confianza en ellos y su criterio era de mucho valor. Y creo que fueron dos, tres personas muy claras que me dijeron, no, con esta altura no vas a llegar a la élite. O sea, es decir, mm, sigue intentándolo si quieres, ojalá nos calles la boca, entre comillas, pero el fútbol o tu posición se está yendo hacia una tendencia que no estás cumpliendo esos parámetros. Y entonces eso te lo puedes tomar desde el punto de vista de, pues no, pues ahora vas a ver qué tal, pero eran gente que para mí tenía tanto criterio y tanta objetividad y que en ningún momento me querían hacer daño, todo lo contrario, que si me lo decían era para ayudarme. Entonces, Esto es me brutal. sirvió mucho para tomar la decisión de decir, si yo estoy viendo que no, si estoy viendo que la gente que se dedica a esto y que me quiere y que me ha formado durante estos años me dice que no, seguramente es que no, ¿sabes? Qué bueno. Entonces eso Fíjate, fue hay un dicho importante. popular de estos españoles que dice que quien te quiere te hará llorar. Estos son peligrosos, ¿no? Porque hay algunos que te harán llorar que cogerán esto como justificación. Pero en el fondo, yo valoro mucho el amor o la amistad cuando alguien te dice algo lo suficientemente duro como para jugarse su amistad. Es decir, este entorno, este contexto, qué importante. ¿No? Porque esto también lo he visto con compañeros en muchos ámbitos, ¿no? El contexto a veces propulsa, a veces hunde, pero también ese contexto o ese entorno que te diga verdades aunque duelan, ¿no? Sí, sí, Decir, oye, hijo, que sepas que al menos las reglas son estas, después tú decides si las aceptas o no, pero que sepas que más o menos esto va por aquí, ¿no? Entonces, fíjate, sí, sí. gracias por sacar la parte de entorno, porque creo que hay una parte individual, ¿no? Genética, hay una parte también de voluntad, pero después el entorno es a veces creo que más importante incluso que lo anterior, ¿no? Eh, 100%. Muchas gracias por esto. No te quiero robar mucho más tiempo, Víctor, pero No, fíjate que tranquilo. hay tres cositas que me encantaría hablar, ¿no? Una, a modo de titular, aunque lo hemos hablado, ¿no? En base a todo este recorrido que llevas deportivo y luego con la empresa, ¿no? Que ser empresario y con todo el cariño en este país, si no es por hacer comentarios por un lado o por otro, no es sencillo, y más cuando No. compites a nivel global. ¿Qué tres fundamentos o pilares, tres, cinco, dos, los que tú quieras, crees que fundamentan tu concepto de alto rendimiento? ¿Qué tres cosas crees que deberían estar ahí? Uno, la exigencia, sin duda. O sea, es vital.
Es decir, sin exigencia en las cosas que haces en el día a día, ya ahora en el deporte o nosotros ahora en el ámbito empresarial, voy a hablar de lo empresarial, que es lo que vivo ahora en mi actualidad. Si no eres exigente con el trabajo y más, por ejemplo, ahora en el punto en el que estamos nosotros, ¿no? Que no hay nadie que te venga. Yo es verdad que nunca he tenido la sensación de tener jefes ni cuando he trabajado en el Barça o tal, porque era otro contexto, pero que no hay nadie que te venga a decir hoy toca hacer esto y la hoja de ruta es esta, que a veces no necesitas alguien desde arriba que te apriete para tirar. Y aquí, como no es exigente, evidentemente te dejas llevar, porque hay veces que lo que no te levantas y no tienes la fuerza o la energía para tirar, pero la exigencia es lo que te hace que tú apretes, 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 y si realmente quieres crecer, tienes Buenísimo, que ser exigente. Eso es el punto número uno. Luego, la gestión del cambio. La gestión del cambio me refiero saber que en el camino, yo siempre digo, ¿no? Hoy, más que esta conversación es habitual en nosotros en la oficina, pero siempre decimos, madre mía, la de cosas de las que dependemos en nuestro sector, y te sientas un día con otro sector y te explica las mil movidas que hay en el suyo. Es decir, esto supongo que es algo generalizado, que tú siempre tienes la sensación que en tu sector pasan muchas más cosas que en otros, ¿no? Pero supongo que es algo global, y muy bueno. aceptar cómo van las cosas. Es decir, qué puedes decidir cambiar, o sea, qué puedes cambiar tú realmente o qué no puedes cambiar tú y tienes que aceptar, y la mejor manera es cómo te tomas ese cambio, que Buenísimo. depende de un tercero. Y luego, te diría, a ver, seguramente si me parara más tiempo te diría más. Luego, claro, pilar fundamental, no sé si el alto rendimiento o de lo que yo considero que es importante en el día a día, es esa cercanía, empatía con la gente y con los proyectos y con, ¿no? Entender que no todo el mundo está en el mismo momento siempre, que no todo el mundo está en tu mismo momento, que a mí es algo que me cuesta, evidentemente, porque a veces soy demasiado exigente y espero lo mismo del resto, y te Total, das cuenta bueno, primero que ni nadie es como tú, ni que a lo mejor nadie está en tu momento, ¿no? Que es también, la vida son momentos, y a lo mejor yo llevo unos años aquí y más adelante yo estaré aquí, el de al lado estará allí, y entonces, bueno, pues total. entender que vamos en puntos diferentes y a veces con marchas diferentes, y que todo está bien. Es decir, que al final un poco la clave en el trabajo en equipo, ¿no? Y en ese alto rendimiento también, en mi caso ahora que no es individual, que somos un equipo, pues como pasa en la pareja, ¿no? Pues es lo que dice, ¿no? Cuando uno baja, que el otro suba, Total. y viceversa. Buenísimo. Y fíjate que esto que te voy a preguntar, ya lo hemos hablado un poquito en esta conversación, pero poniendo foco en esas transiciones, ¿no? Fíjate Mm. con toda la experiencia vital que acumulas, también Víctor, con la gente que te rodea, lo que has podido vivir, ¿cómo de importante crees que son las transiciones, en este caso profesionales, ¿no? Esos virajes, esos cambios. Tiene mucho que ver con esta gestión del cambio que comentabas ahora, ¿no? Pero sí que te quería mencionar esta palabra de transiciones porque es otro de los pilares de estas conversaciones, ¿no? ¿Cómo de importantes crees que son esas transiciones en el ser humano? ¿Qué opinas de esto? Hombre, son vitales, evidentemente. Y luego que esa transición, como tú dices, ese cambio va a pasar, nos va a pasar a todos, o nos ha pasado, nos seguirá pasando. Hay gente que tendrá un momento fuerte en su vida, otro tendrá cinco, por cómo vaya la vida, pero al final es tener la capacidad de afrontar cada cambio, aceptarlo, que es lo que veníamos diciendo anteriormente, y cómo te adaptas a ello, por lo que te digo, porque hay veces que los cambios están dentro de tu decisión, y la mayoría de veces no están dentro de tu decisión, están en otras cosas. Entonces, Buenísimo. aceptar eso, aceptar que es hasta dónde puedes llegar tú, hasta dónde no, y en lo que no puedes llegar, tener la capacidad de adaptarte. Y si vuelvo a lo mismo, y si en ese cambio tienes la suerte de poder decidir si quieres estar o no quieres estar y cambiar de otra cosa, pues hay veces que en la vida no puedes, ¿no? Si tienes un problema familiar de salud, pues no lo puedes cambiar y lo tienes que afrontar. Y hay veces que en el trabajo, si no estás a gusto, tienes la suerte de coger la puerta, e irte a otro sitio. Entonces, Total. Coger adaptarte esa, ahí a lo que venga. claro, esa parte proactiva. Mira, fíjate, en el mundo, algo que estamos viendo en el mundo empresarial, hay cosas sin precedentes del último año, ¿no? Niveles de asentismo, niveles de bajas. ¿No? Muchas empresas hablan de la falta de compromiso interno, ¿no? Del empleado con la empresa o también de la empresa con el empleado. Y fíjate que de nuevo yo vuelvo a mi R, ¿no? Alguien que se ha criado desde los 10 años en una cantera en el cual eso se da por hecho. Bueno, por eso yo, cuando me comentaba Robert ese proyecto que tenía también docente, ¿no? Y después os he ido conociendo y así, digo, pues qué suerte encontrar gente eh, que tenga el mismo punto de vista. Por un lado, por no sentirte solo, y por otro, si estamos locos todos, ¿no? Pero entiéndeme, ¿no? Claro, si lo miramos con perspectiva, estamos exigiendo a los 23, a los 30, a los 40 años algo que bajo mi punto de vista no sé si se puede aprender si no lo has vivido en ciertas etapas, ¿no? Y aquí es el gran dilema, si se nace o se hace, ¿no?
Pero es que lo que yo me voy dando cuenta, Adri el otro día me decía, no, Adri me decía, pues Rodri, también todos hemos sido jóvenes, hemos cometido errores. Digo, sí, 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 no voy por ahí. Pero el sufrimiento y las alegrías y las transiciones, como decía Robert Christian y Adrián, ¿no? Es que te la juegas semana a semana, no trimestre a trimestre, ni semestre a semestre, ni año a año. Te lo juegas semana a semana. Luego, claro, yo siempre he tenido esa visión de decir, ¿no? Y más con el partido de fútbol. Son gente tan peculiar, ¿no? El defensa puede fallar, el central también, ¿no? El centrocampista, el delantero, pero si tú y yo fallamos es un gol. Y yo creo que esto es algo que te acompaña toda la vida. Yo si un día monto una empresa, que estoy lejos de montarla, llevo 6 años como autónomo, pero esa parte de tener nóminas no me siento todavía demasiado cómodo Sí. por mi perfil, pero fíjate que montaría un equipo de porteros, de exporteros. Tendríamos que pasar un pequeño, ¿no? Pruebecita para ver las taritas que traemos cada uno, pero fíjate que ese fundamento, ¿no? Ese amor, esa pasión. No, no sé si te acuerdas de un vídeo de hace años, un spot publicitario, un portero que echaba a correr, no sé si era de Pepsi o de Coca-Cola, a rematar un córner de cabeza, ¿no? Y se hablaba ahí un poco esa figura, ¿no? Tan aparte, tan por detrás, que a veces no se le da peso, pero a la vez tan importante, ¿no? Es un perfil que me encanta, porque quitando todos los perfiles que hay algún portero que son un poco más estrambóticos, la mayoría están desapercibidos, tienen un papel fundamental, son gente muy centrada, puede fallar en la primera intervención del partido, pero tiene que recomponerse porque quedan 89 minutos para seguir centradito y si no te vas con 5 para casa, ¿no? Con 5 Sí, sí. golitos. Entonces, fíjate cómo, no sé si es tu punto de vista ese también, de nuevo una vez más, ¿no? Cómo esa figura del portero o gente que ha transitado eso deberían estar como empresarios o en multinacional, siempre y cuando sigamos manteniendo que el asentismo, la falta de compromiso, son problemas endémicos de esta sociedad. Es que no sé si alguien que ha jugado a la alta competición, semi, pro o amateur, ya puede vivir de una forma diferente, ¿no? A ver, está claro que es una posición diferente, que evidentemente se nos ha catalogado siempre, ¿no? Esa palabra mítica de los porteros están locos, o esa frase, que yo no estoy de acuerdo, la verdad. También creo que encima la posición ha evolucionado mucho hacia un perfil no tan loco como podíamos vivir hace 20 o 30 años. Pero yo yo evidentemente no me considero loco, o sea, me considero de la otra parte de la portería, que es con la que yo me quedo y con la que considero que es el portero, que es esa parte que al final llevas toda tu vida desde atrás, viendo Wow, todo lo que pasa, teniendo que comunicar tú absolutamente de todos esos cambios, esos avisos y con la responsabilidad que conlleva el fallo, pero sobre todo lo que te digo, al final es una persona que el único que ve todo el campo y lo que pasa en los otros 21 jugadores, contando que tú eres el 22, eres tú. Entonces, la información de más calidad, por supuesto, la da el portero. De hecho, porque en el fútbol actual se ha puesto la norma desde hace unos años, ¿no? Que el único que puede hablar con el árbitro es un jugador de campo, bueno, perdona, es el capitán, disculpa, y por eso se ha quitado brazalete al portero, pero yo estoy convencido que en el 70-80% de los clubes o de equipos, el capitán o de los capitanes es el portero, sin duda, porque son gente que dentro del vestuario se da por hecho que es un perfil de liderazgo. O sea, eso te qué marca, bueno. creo que la diferencia. Y luego porque hay entrenadores de máximo nivel que han sido porteros, por entendiendo también que además de poder ver todo eso, también han evolucionado mucho viendo el juego porque estás todo el día viendo qué pasa. Entonces creo que también es algo que nos posiciona y lo que te digo, para mí estamos en una categoría mucho más ¿cómo te digo yo? De ese nivel de liderazgo, de asimilar la información que ves, de tener que tener una buena comunicación para poder hablar con tu línea defensiva, con el equipo en general y luego de vivir con esa responsabilidad de si fallas, evidentemente hay una consecuencia muy grave, cosa que no pasa con el resto y luego también de un perfil independiente, porque siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando las cosas van bien estás solo y cuando van mal está todo el mundo ahí contigo, pero es porque no están yendo las cosas bien porque seguramente vayas a encajar. Entonces, vivir desde esta soledad también creo que te hace madurar al final, ¿no? Wow. Yo que he estado muchos años en etapas formativas como entrenador, porque de jugador no me acuerdo, no me acuerdo cuando era niño, quiero decir. Uno de los retos importantes es cómo haces tú que un niño de 10 bueno, ya de 6, ¿no? Pero es igual, de 10 11 12 años, pueda estar concentrado en el juego durante 40 50 60 minutos que se juega en ese momento. Y es Qué un bueno. reto brutal porque tu tendencia es mirar a la grada, si escuchas un ruido, mirar para allí, mirar a la banqueta y desconectarte porque el juego muchas veces está lejos. Entonces, por eso te digo que creo que eso es otro punto más madurativo en esa posición que, por supuesto, tiene relación directa luego en tu vida personal. Qué guay. Oye, me ha encantado. Qué bien.
ya te escribiré esto que acabas de decir sobre la figura del portero. Ya te comentaré un proyectito que hay ahí parado desde hace muchos años. Pero bueno, es que creo que esto que has dicho es así. Y, y creo que realmente, fíjate, ahora desde el lugar que acompañas a niños en ese proceso, después de haberlo Mm. vivido tú, me parece algo maravilloso, ¿no? Y es un propósito, un para qué, ¿no? Levantarte cada mañana muy posiblemente y tirar para adelante. Y fíjate, ya acabando, ¿no? ¿Cómo te pueden encontrar? ¿En qué proyectos estás trabajando? Nos has contado un poquito sobre ello, pero para hacer un poco ese cierre final, ¿cómo pueden encontrar a Víctor, la empresa? ¿Cómo pueden saber un poco más de ti? ¿Andas en otros proyectos, no? ¿Dónde estás o cómo te pueden encontrar? Yo, o sea, encontrarme yo en mi día a día, mi foco desde hace 7 años es Best, eso sin duda. Me refiero, de Eh, momento me siento con la fuerza y con la energía, aunque haya días que diga, uff, qué complicado es esto de seguir, o sea, sin ningún tipo de duda. Aparte, por suerte, tenemos esa situación, ¿no? Que desde la pandemia el crecimiento anual cada vez es mayor y también pues eso te motiva a poder seguir. Y aparte poder hacerlo con tus personas de confianza, pues creo que es lo mejor, pese a que haya ratos muy complicados, no te voy a engañar. Total, total. Pero bueno, que es, pues, es lo de siempre, ¿no? Si todo el mundo históricamente se ha dicho cuidado, trabajar con amigos y con familia, por algo será. Es decir, no íbamos a ser la excepción nosotros, pero sí que es verdad que hay que intentar, pues, bueno, aunque no es fácil, ser consciente, poder desconectar el momento de trabajo con el momento personal. Entonces, a la pregunta que me hacías, ¿dónde encontrar a Víctor? Pues en Best. Y en Best, pues bueno, en redes sociales, en nuestra web, bueno, estamos aquí en Barcelona, en Madrid, en los campos de fútbol. Ahora, por suerte, abrimos un proyecto el año pasado, o sea, un proyecto, otra línea dentro de BES que nos hace mucha ilusión, que es nuestro torneo propio, que es Qué la BES bueno. Cup, que la hacemos para etapa juvenil, que empezamos el año pasado con una edición muy pequeña de un día de 4 equipos y este año ya hemos dado un pasito adelante. Y en agosto hicimos la segunda edición con 8 equipos, entre otros vino Barça, Girona, Español, Villarreal, Enhorabuena. Betis. Sí, Wow. y tuvimos ahí un reto guay, porque ya es al final lo que hablamos, ¿no? Tú tienes ese rol como empresa de juntar muchos proveedores para generar una experiencia que te la consuma un cliente. Y esto es un poco, evidentemente te la va a consumir también un cliente, pero una experiencia que ya crea una identidad, que es algo que solo pueden hacerlo si lo hacen contigo, porque es tu propio torneo. Y que ha sido un reto muy, muy chulo, que nos ha traído meses de mucha exigencia, ¿no? Lo que hablamos, sobre todo esa exigencia, pero que hemos sido exigentes y creo que hemos estado a la altura y ha sido de las pocas actividades que por suerte, pese a todo el trabajo y aunque en el proceso no nos hemos dado cuenta, ha sido un poco la actividad como ha sido más visual y la que tú te has visto, que has dicho, hostia, lo que hemos montado, ¿sabes? Wow. Y eso a veces cuesta porque lo mismo, te pasan actividad, estás que salga bien el amistoso, que salga bien el partido, que salga bien el hotel, que salga bien la comida, se van y ya estás pensando en el siguiente grupo y te olvidas de que has tenido aquí a 150 personas que están volviendo a su país diciendo la hostia lo que hemos vivido, esto va para siempre. Porque hay gente que te encuentras, ahora ya que llevamos años, que te lo encuentras 5 años después y te dice, hostia, la experiencia que vivimos en Barcelona ha sido la mejor experiencia de nuestras vidas. Y Wow, eso a tío. veces te olvidas, Enhorabuena. ¿sabes? Y entonces la vez Cup ha sido una experiencia para nosotros mismos de decir, hostia, qué guay esto que hemos montado, ¿no? La familia, los amigos que han podido llegar allí y de manera visual decir, hostia, lo que habéis montado, que seguramente tenga a veces menos dificultad que otras cosas que montamos y no se ven, ¿sabes? Pero ha sido como un poco la más visual y la que nosotros mismos más hemos Enhorabuena. valorado del proceso, pero siendo muy conscientes de que todo lo que hacemos cuesta, de que es una exigencia y de que tenemos una responsabilidad también, por supuesto, de que todo salga bien. Qué bueno. Pues que sepas que para el año que viene, si te hacen falta recoge pelotas, yo voy para allá y os apoyo como buenamente pueda porque me parece increíble, ¿no? Fíjate que esto que dices, ¿no? De aparte también otra perlita, ¿no? De merecimiento y celebrar. ¿Crees que a veces, ya estábamos cerrando, pero disculpa que abra esto, ¿no? No, no, no. ¿Crees que a veces también nos han educado en, vale, este partido, pero ya piensa el lunes en el siguiente partido, ¿no? Es como que a veces nuestro perfil no se permite celebrar. No Sí, digo ni bien ni mal, pero hay una parte ahí que es como que ya no es necesario. No sé, ¿no? Ahora escuchándote, ¿no? Me veo muy reflejado. Es como, vale, sí, pero la siguiente. Sí, pero la siguiente. sí, sí, Y sí, es, sí. y es como 100%. que ha quedado un poco ese patrón, ¿verdad? Creo que también, o sea, nosotros porque tenemos esa tendencia a llevárnoslo al fútbol y tal, pero creo que pasa en la vida en general, Qué ¿no? Que, bueno. que, que nos hemos, bueno, por desgracia, porque no estoy muy de acuerdo, aunque soy el primero que lo vive así, hemos pasado a eso de lo aquí y ahora, y entonces como tenemos tantas facilidades hoy en día para conseguir lo que queremos,
No estoy hablando de retos tan vitales, sino de me Total, voy de viaje, vuelvo y ya estoy pensando en el siguiente, entro en total. un trabajo y estoy esperando una oferta mejor en otro sitio. Es decir, vivimos constantemente, ¿no? en el cambio, porque es un poco en lo que nos estamos rodeados ahora mismo. Pero sí que es verdad que yo soy el primero que mm, espero poder cambiarlo. O sea, es uno de los objetivos que tengo porque no lo cumplo ni lo cumplimos, que es valorar el día a día, valorar cuando se cierra un nuevo partner, valorar cuando alguien se va y ha ido todo fenomenal, ¿sabes? Porque a veces estás, lo que te digo, en esa bola en la que estás todo el rato intentando crecer y qué es lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente y te olvidas del día a día, que es súper difícil, que a veces solo te das cuenta cuando lo miras con perspectiva del pasado, pero siempre digo lo mismo, lo que ves con perspectiva del pasado ya no lo puedes celebrar. Es decir, ese momento que te podías abrazar con tu hermano y tus mejores amigos y decir, hostia, qué bien lo hemos hecho, no lo hiciste. Y entonces ese reto creo que lo tenemos y que yo tengo que impulsarlo. Y entonces nosotros también valorar el día a día, Qué valorar bueno, mucho el tener nuestros ratos también, ya no digo individuales, sino como amigos, como familia, qué bueno. fuera del trabajo, ¿no? El decir, hostia, no sé, mañana hemos quedado por después de no sé cuántos meses o casi años en hacer un pequeño after work después del trabajo, Qué porque bueno, todo está yendo bien, porque, ¿sabes? Y esas cosas, ¿no? A veces habíamos puesto una cosa muy que a mí me gusta mucho, que era a final de año nos juntamos todos los socios en algún lugar de España, ¿no? Pagado por la empresa y nos juntamos un fin de semana y celebramos que todo iba perfecto, ¿no? qué bueno, Y tío. ahora hace 2 años que no lo hacemos porque vamos tan liados con el trabajo que no te da ni para encontrar ese fin de semana que a veces dices, hostia, vamos a parar un poco, ¿no? Porque a veces te va a hacer crecer o juntarte más o tener más vínculo ese fin de semana que traer otro grupo, ya me entiendes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y fíjate, para que te rías, que igual también nos pasaba a vosotros en el equipo, y con esto vamos a las dos últimas preguntas, que yo recuerdo todavía, ya han pasado 25 años, ¿no? Un entrenador que nos inculcó esto. Podemos ganar, ir ganando 3-0, pero nosotros gritábamos, chicos, 0-0, Sí, sí. vamos 0-0. Es decir, claro, esa presión incluso inconsciente de que vas sobrado, pero tienes que mantener la tensión hasta el final, aunque vayas 4 arriba, ¿no? 0-4, 4-0. Sí, sí, Pero sí, ese sí. 0-0, 0-0, es como que eso se ha quedado también con nosotros y decir, vale, he ganado, no quita importancia, sigo, Sí, sí. ¿no? Pero claro, No, no, igual no, toca, eso, o lo que tú dices, ¿no? Hostia, llegas a un partido complicado y tu objetivo es ganar, pero cuando llevas por delante es, no, ahora portería cero, o ahora marcar, es como, hostia, es que siempre queremos algo más, que está no hay bien, ¿eh? fin, Que es pero perfecto, es, pero entonces, pero es claro, un es imposible claro, valorar o disfrutar el camino si siempre estamos pensando en lo siguiente, ¿sabes? total, qué bueno, Víctor. Entonces, bueno, en eso estamos. Pues fíjate, estaría contigo hablando horas, ya lo sabes, aunque ya hemos hablado unas cuantas horas antes de esta conversación, pero fíjate, dos preguntas de salida, ¿no? Mm. Últimas. Una, tiene que ver también si con este contexto, con este formato, si hay alguien que te viene a la cabeza que le gustaría o que pueda aportar a este espacio, ¿no? Con sus vivencias, aportar tu rendimiento, transiciones, propósito, ¿no? Y la segunda es, pregunta te gustaría dejar para otro entrevistado o entrevistada, ¿no? ¿Alguna pregunta que igual te apetezca saber? Todavía no sabemos quién va a ser el siguiente o el siguiente, pero yo las voy acumulando y las iré soltando poquito a poquito, ¿no? Estas dos cositas. No sé si se te ocurre algo, si... Yo, la persona, lo pensaré con calma, porque a veces también me gusta intentar pensar en alguien que salga un poco de nuestro ámbito, en este caso el mío del fútbol y tal, y Muy sea algo bueno, diferente, aunque evidentemente pues, en el fútbol hay por suerte gente que te da información muy valiosa, porque el hilo conductor muchas veces no es relacionarlo, vincularlo con lo que hemos vivido en el deporte, pero pensar en alguien que a lo mejor pueda salir de esto, que haya tenido también esa exigencia en su contexto o en su sector X. Porque como te he dicho, ya he empezado a entender que el alto rendimiento no solo es en el deporte, es en muchas cosas, la mayoría, en la vida en general. Porque hay gente que tiene alto rendimiento en sus vidas personales también por cómo está la situación de salud o familiar o lo que sea. Y luego, una pregunta, es una buena pregunta, decir que te diga una buena pregunta. Eh, pero sobre todo yo tengo mucho interés en cómo la gente o ese profesional, cuando lo entrevistes, eh, gestiona los días en los que hay frustración porque las cosas no han salido como tenía planificado, tenía pensado, y si tiene algún tipo de estrategia o simplemente la aceptación, como hablábamos antes, y ya por lo siguiente. qué bueno, qué buena. Pues qué buena esa y qué buena también la reflexión, porque fíjate, Víctor, que al final esto también es un marroncín para quien invites, ¿no? En el sentido de que no todo Sí, el sí. mundo igual le apetece o puede sacar este tiempo y al final es una transferencia de confianza, que habéis mencionado confianza de muchas formas y creo que es la pirámide de todo, ¿no? Dicho esto, muchas gracias por tu tiempo, al final se alargó un poquito más y te agradezco, ¿no? La honestidad, todo lo que nos has dejado
y yo conocerte un poquito más, porque hoy hemos hablado de cosas que todavía no habíamos tenido la suerte de hablar. No, no, no. Así que un regalo conocerte, ¿eh? Y para mí un placer igualmente compartir tiempo contigo. Por suerte estoy seguro que podremos seguir hablando de muchas otras cosas, que podríamos estar horas y con ganas ya de que salga para poder escuchar toda esa información, esas conversaciones tan buenas que seguro que se han dado y que tengo ganas de poder oírlas. Qué maravilla, Víctor. Un abrazo muy Vale, grande. Rodri, Nos vemos estamos en prontito. contacto. Cuídate Pronto. mucho. Que vaya Igual. muy bien. Hasta Chao, pronto. chao.